Pues, ¿qué opináis de compartir los salarios? Pregunta totalmente abierta, tanto dentro del propio equipo o de la empresa o el departamento, como entre compañeros y compañeras de profesión. Sí, compartir, sí, por supuesto. La información no será libres. ¿Por qué no íbamos a compartir? ¿Cuál es el argumento, dicho de otra manera, para no compartir? Quizás cuando te están preguntando cuál es tu salario actual en una entrevista en la que probablemente 10 minutos después te ofrezcan un salario nuevo, ¿no? Quizás esa es Mm, la ocasión en la que no, ¿no? Totalmente. Sí, 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 por supuesto. Esa pregunta está prohibidísima. Más que prohibidísima, es que es un. Para mí está fuera de contexto, no tiene sentido. Pero entiendo que es desde la empresa, ¿no? Una vez ya formas parte de una empresa, que tu sueldo sea público y el de las demás personas que trabajan, ya me parece que es razonable. Es muy razonable que esto pase. Yo comparto lo mismo que tú, Víctor. Pienso que el salario debería ser transparente. A la par también entiendo el punto de vista de la empresa. La empresa también se juega otra cosa, entre comillas, que bueno, que es posiblemente, o yo por desgracia me he encontrado con situaciones en las que compañeros que cobraban más salario que otros compañeros por otros motivos y lo que traían a lo mejor a lo que viene siendo el negocio no eran las mismas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Mismo puesto de trabajo, misma situación, ¿no? Rango superior y luego esa persona cobra más salario, tiene peores habilidades y peores conocimientos, pero lo que ha traído a esta empresa a lo mejor pues son clientes o otras cosas y esa persona está cobrando o estaría cobrando más dinero y el tema con eso, pues, es que si el resto de tus compañeros se entera de que esa persona que no ha entrado o está ganando más que tú, no por sus habilidades, sino por lo que ha traído, tiene que luchar o trabajar contigo codo a codo en una situación concreta, pues obviamente se va a poder ver plausiblemente que las habilidades de esa persona no son las que deberían ser. Como los futbolistas, ¿no? Entonces, que vienen a vender camisetas. A ver, yo creo que el caso que planteas tú, Manu, es un caso un poco extremo, pero en realidad, si tú ves la empresa como un negocio puro y duro, es decir, entra una inversión, tiene que salir la inversión multiplicada por X, que una persona, aunque entre como técnico, te genere negocio, es una rentabilidad también, no solo como técnico. O sea, siendo estricto, si tú no ves la empresa como una ONG, quizás no sea lo más ético, pero es lógico, ¿no? Entonces quizás no debería de ser solo el número con lo que se comparta, sino el criterio bajo el cual se ha decidido que ese es el número correcto, ¿no? Si, por ejemplo, una persona tiene un salario mayor que otra porque ha traído clientes, quizás eso debería de ser parte de también lo que se comparta, al menos aunque sea a nivel interno, para al menos tener unos criterios unificados. Ahora se me estaba ocurriendo, ¿es posible que es tan complejo el problema a resolver de cuánto aporta cada persona que el ocultar el salario es el margen que se permite a la empresa para ajustar precisamente esta complejidad? Es decir, mira, yo hice una apuesta, salió mal, pero lo mantengo opaco para ocultar que me salió mal o para ajustarlo por otro lado. Podría ser, como bien dices, eso. De todas formas, para mí lo que estaba comentando antes, Fer, de el tema de que está trayendo un beneficio a la empresa, estoy de acuerdo con eso. Pero luego a la hora de compararnos, porque en realidad es un poco inevitable que entre todos nos comparemos y comparemos el trabajo que hacemos en nuestro día a día. Cuando tú vayas a optar por una subida salarial, igual que lo va a optar esa persona en su momento, tú vas a estar viendo la valía, no lo que ha traído el plato. El momento en el que eso no es así, es donde también hay una desigualdad. Creo que eso también es algo que sucede y creo que eso tiene que ver con luego cómo te vas a percibir tú y cómo se van a percibir los demás. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Independientemente de que la empresa haga visible ese tipo de situaciones que pueden darse, también entiendo, que ser consciente de que eso en algún momento se tiene que equilibrar. Y creo que eso también es otro punto a tener en cuenta en el tema salarial. Pero bueno, no quiero cambiar de tema, así que Retomando un poco la cuestión inicial, mi opinión está un poco entre medias, como suele ocurrir, ¿no? Ni ocultar los salarios, que sea algo totalmente opaco,
ni que sea algo totalmente explícito. Yo sí que estoy a favor de que haya bandas salariales abiertas. Por lo menos tú ya sabes dónde te vas a mover, si la empresa realmente, si no hay malas prácticas por detrás, ¿no? Sabes que más o menos todos los compañeros que estáis en una misma categoría estáis por ahí, uno se aproxima más al rango superior, otro está más en la categoría inicial, y si eso lo juntas, como decía Ángel, al final si esas bandas van asociadas con una definición de en qué banda estás según unos criterios, pues creo que eso hace que la gente se sienta un poco más cómoda. Em, Igualmente también, yo no creo que tengo un poco una opinión no muy fuerte aquí. Al final, creo que como técnicos tendemos a pensar que por nuestro valor técnico, valga la redundancia, es por lo que se nos tiene que asignar un salario u otro. Pero yo creo que lo que tú decías de traer negocio, incluso la capacidad que tú tienes de negociación, pues al final también son valores como profesional que uno tiene que tener. Si tú piensas en un consultor, entonces que tú seas capaz de negociar, venderte mejor, pues yo creo que también es algo que es lícito, ¿no? Que se valore. Es lícito. De hecho, yo antes no estaba comentando que no fuese lícito. Lo que estaba queriendo decir es, independientemente de si es o no lícito como tú entres, luego lo que va a suceder va a ser una desigualdad total visual, que va a ser bastante plausible por el resto del equipo. Es ahí donde no vas a poder jugar en los mismos términos. Quiero decir, la gente que te ha puesto el salario sí que puede saber ese tipo de qué es lo que está trayendo al plato, pero lo normal es que la transparencia que no aparece en los salarios, o que a lo mejor tampoco se suele saber, muy posiblemente también se lleve a que no se comente o no se diga cuál es la situación detrás de que esta persona pues tenga ese salario excesivo, ya que no es algo directamente relacionado con competencias. Un salario debería ser predecible, es decir, una encuesta, una media que se haga entre los compañeros de alguien debería ser razonablemente parecida al salario real. No sé si me estoy explicando. Es decir, si aquí nosotros fuéramos un equipo y se hiciera una encuesta a todos los componentes de cuánto cobro yo, eso debería ser acertado, debería estar cerca de la realidad. Lo que creo que, a ver si te entiendo, Víctor, lo que creo que tú quieres decir es si el salario tendría que ser, has dicho, predecible hasta el punto de que sea lógico y de que no haya esos outliers, ¿no? O sea, que sea acorde a nivel compañía, que un equipo, una empresa, una organización sea capaz de determinar más o menos el salario que tiene una persona de manera externa. O sea, yo lo que creo que quiere decir por contraposición, Mm. pues que no haya enchufados, ¿no? Que no haya grandes desigualdades, que no haya alguien que dentro de una categoría esté muy arriba o alguien que se le esté engañando y se le tenga muy por debajo, ¿no es lo que quieres decir? Correcto, y al final que los beneficiarios directos de mi valor tuvieran algo que decir sobre mi coste. Si yo soy un ingeniero que está dando soporte a juniors, sería interesante que los juniors pudieran dar una valoración sobre cuánto en salario o que al final es un proxy al valor. Todo está relacionado. No lo sé, lo he lanzado ahí sin pensarlo demasiado. Ahí supongo que también dependerá lo que en la empresa, o al menos quien esté, digamos, en última instancia a cargo de asignarte ese sueldo, ponga en valor. Porque si quien está en esa posición no valora lo que los juniors, siguiendo tu ejemplo, opinen de ti o valoren de ti, aunque valga un poco la redundancia ahí, si esa persona no valora eso, no lo va a tener en cuenta. No sé si me explico, quizás un poco como yéndonos quizá al mundo ideal de que, claro, así es como debería de funcionar, pero claro, luego realmente dependerá al final de lo que valore la persona que nos está contratando de alguna manera. Esto nos va un poco de nuevo a los ejemplos de persona que está cobrando menos porque saca menos historias de usuario, saca menos funcionalidad, pero sin embargo está haciendo que el equipo funcione, arreglando problemas, formando a gente, haciendo que dos personas hablen, pero claro, no está sacando la funcionalidad que se le espera, Y quizá pero no están está haciendo haciendo ruido. también. A mí me está recordando también un poco, otra vez vamos a las métricas, ¿no? O sea, que al final yo creo que tampoco se nos puede olvidar que somos personas y esto al final va a tener un punto en mayor o menor grado de subjetividad.
El tema es que si te vas a una subjetividad muy alta, pues ya entras en el tema del amiguismo y si eres más carismático o menos, o si a lo mejor como profesional es un fenómeno, pero eres un poco capullo y tal, pero al final somos personas. Es que al final siempre va a tener un punto subjetivo. Eso es inevitable. Y yo quería hacer una pregunta también aquí, porque hemos hablado de que tendrían que ser públicos los salarios o podrían ser públicos, que sea transparente, pero ¿cuál es nuestro interés cuál sería el interés de una persona en conocer los salarios de las personas con las que trabajamos? Porque, por ejemplo, el interés que a mí se me ocurre es pues, poder hacer poder obtener una oferta de salario, negociar tu salario en una entrevista mejor. Es decir, poder argumentar que tu valor de mercado es este, por lo tanto es plausible que me suban hasta este punto. Ya ni el valor de mercado, ya es el valor en la empresa. De yo estoy en este equipo y si estoy aportando esta media, debería de más o menos estar aquí. Si hay una clara diferencia grande, eso también se tiene que suplir. Yo, una cosa que le veo interesante a conocer el salario de tu equipo o a que el equipo sea quien tenga la ownership de sus salarios y lo compartan, es también que tengas más conciencia a la hora de tu negociación, parecido a lo que has dicho tú, Iván, pero en sentido contrario, en el sentido de tener conciencia del resto en tu negociación. Por ejemplo, yo en un momento dado tenía una idea respecto a lo que cobraba el equipo, pero no lo tenía de facto, había asumido que lo que yo creía por ciertos inputs era lo real, y el día que yo iba a negociar lo mío, me enteré de lo que cobraban los demás y era muchísimo menos de lo que yo creía. Entonces, tuve que hacer un plan B y tuve que priorizar una negociación más basada en el equipo al completo porque era criminal lo que estaban cobrando esas personas, con el grandísimo valor que aportan y con el rendimiento que tenía ese equipo ya. Esta situación se había dado porque esta empresa hacía muchísimos esfuerzos por el oscurantismo salarial y por influenciar a las personas que formaban los equipos para que tuvieran cierto reparo en hablar de los salarios y decir que priorizaban la privacidad y toda esa mierda. Entonces, con más transparencia salarial, yo creo que no se hubiese llegado a esta situación, no se hubiese permitido llegar a esta situación porque no hubiesen tenido el poder de llegar a ella. Yo creo que al final, corregidme si no estáis de acuerdo, creo que todos estamos apuntando a un concepto que se aplica en inmobiliaria, ¿no? El que es que buscamos nuestra propia tasación. O sea, lo que tú quieres saber es el valor que tienes. Quieres, bueno, probablemente no sé si querrás no pedir mucho, pero por lo menos quieres pues que no te la cuelen, ¿no? Que no estés ganando mucho menos de lo que tú crees que vales. Y lo que estás buscando es eso, compararte con, igual que en un piso buscas lo que valen los de la zona, pues tú quieres saber lo que cobran unos compañeros con unas características similares a las tuyas, ¿no? Tal cual. De hecho, justamente lo que iba a decir va muy por esas líneas. Iba a comentar que eso también puede generar un sesgo. Es decir, si tú trabajas con compañeros tú consideras que son muy buenos, que ya sabes, estás aprendiendo muchísimo de ellos, que tienes, no sé, mucho por aprender todavía por estar a su lado, y ellos están cobrando una franja salarial y tú piensas que estás cobrando pues un salario medianamente justo, luego cuando por alguna razón te llega otra oferta ajena y te enteras de la baranda salarial realmente que se está buscando para personas con conocimientos similares a los que tienen tus compañeros o los que tienes tú, realmente te das cuenta de que a veces eso también puede ser un silo, ¿no? A veces no somos conscientes de cuál es el valor de mercado real y no contrastamos la franja en la que se encuentran las personas que son nuestros referentes, por así decirlo, dentro, con la gente que realmente está ejerciendo ese trabajo en otras empresas, ¿no? Y eso también es algo que deberíamos tener un poco en cuenta, nuestro valor de mercado. Yo sigo con esto y me planteo la pregunta de si nos hace daño compararnos, tanto con el mercado como los compañeros. Es decir, entiendo y vivo y siento el pull de compararme. Pero me viene esto desde una ansiedad acumulativa. Es decir, quiero optimizar mi rendimiento porque quiero acumular, porque quiero jugar al juego de tener más, en el fondo. Pero ¿no sería mucho más sano pensar en cuánto necesito, llegar a ello y dejar de pensar? Y adaptar lo que yo pido a mi empleador a lo que yo necesito, sea cual sea mi contexto vital, en lugar de compararme con un ingeniero que está trabajando en Canadá, por ejemplo. No sé, o sea, yo te iba a hacer la pregunta de si realmente tenemos la posibilidad de adivinar cuánto es lo que necesitamos para poder vivir, porque lo que es el valor de la vida cambia, lo que son tus necesidades cambian, lo que son tus prioridades cambian. Entonces,
Creo que va más no en la línea de compararte por compararte, va en la línea de saber cuál es tu valor. Es decir, ¿qué significa esto? Si yo tengo la intención de trabajar en una zona horaria distinta, ¿vale? Y tener esas necesidades, o trabajar en un espacio en remoto en el que me vayan a pagar eso, pues bueno, esa decisión será mía, pero por lo menos tengo el conocimiento para poder tomar la decisión. No es tanto el compararte por hacerlo o por decir tengo que estar ahí, sino por saber cuál es tu valor de mercado. Que sepas tu valor no va a hacer que tomes una decisión A o B. La decisión al final la vas a tomar tú. Que teniendo esa información es posible que des un salto o que te vayas, pues eso es posible. Pero esa decisión finalmente va a ser basada en tu experiencia laboral actual y en tu necesidad de vida futura. Y entonces creo que dar poder a la persona que va a tomar decisiones dándole ese tipo de información no le resta. Ahora, si ves que es dañino para ti, pues a lo mejor entonces la persona o sea, si quien se lo tiene que autogestionar entonces en ese momento es la persona que está haciendo esa búsqueda. Vale, ok. Entonces vamos a cambiar un poco el tercio. ¿Cómo conseguimos el salario que queremos? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo nos enfrentamos a esta conversación incómoda, a esta interacción? Desde luego, lo que no puede ir en una, creo yo, en una entrevista en la que, digo entrevista siempre, pero realmente no una entrevista, en una conversación en la que se va a replantear un salario, es con una promesa de un potencial o con una promesa de que va a cumplir algo. Lo que te va a hacer revaluarte es el valor que estás aportando ahora y que puedas demostrarlo y justificarlo. Entonces, por ejemplo, hay formas como el Bragg Document, que es una de ellas, la que puede dejar reflejado la forma en la que has contribuido durante un periodo de tiempo en el equipo y en la empresa, y puedes facilitar el trabajo en ese aspecto al manager para enseñarle: he contribuido en este proyecto, en este otro, he colaborado con estas personas, a lo mejor no traigo tantas historias de usuario, pero porque está optimizando este flujo de comunicación aquí. Y eso ya hace que vean que ya no estás teniendo las responsabilidades del rol actual que quizá tienes, sino que realmente ya llevas varios meses trabajando en un rol superior. Y además, aparte de esto que comentas, Iván, aparte de darte valor en esta conversación, en este one-on-one, he visto que sirve para ponerte en valor a ti misma y pienso que eso es súper importante. Si me permitís el comentario quizá un poco más canalla, por si acaso esto lo escucha alguien que quizá está empezando y basándome un poco en mi propia experiencia, yo creo que hay que echarle morro. O sea, al final las empresas, hay empresas que son más cárnicas o menos, todos sabemos cómo funciona el tema, pero en todas tú al final tienes que aportar una rentabilidad y ya está. A la empresa le interesa tenerte ahí porque te va a pagar un sueldo y tú vas a devolver más dinero del que has cobrado y punto. Entonces, echarle todo el morro posible es lo que yo diría. Una vez que tú has pasado un proceso selectivo donde quizá no se ha apuntado tanta gente y ya se deciden por ti, en ese momento ya la empresa te necesita, pues pide dinero. Luego las revisiones y lo que venga a posteriori, como apuntaba Iván, eso a veces llega, a veces no llega. Luego, donde dije digo, ahora digo Diego. Y luego, por mi experiencia personal también, eh, si quieres aumentar responsabilidad, crecer profesionalmente en rango, hazlo dentro de la misma empresa. Y lo siento por el comentario, si quieres más pasta, salta de empresas. Desafortunadamente es mucho más rentable hacer ese salto si quieres crecer rápido en salario. Sí, parece que sí. Yo, en general, lo que he visto dentro de mi corta experiencia, un poco es eso. Es la misma palabra, casi palabra por palabra, vaya. Yo lo que quería comentar antes con lo que estaba diciendo Fer, con el tema de, de poder saltar y todo lo demás. Hay un estudio, no recuerdo exactamente dónde está, tengo que buscarlo, que dice que normalmente las personas que van saltando de trabajo en trabajo obtienen, no sé si era, no recuerdo exactamente el porcentaje, creo que era en torno a entre un 2 y un 10% más de salario que la gente que se queda en la misma empresa durante más tiempo y al final acaba saltando. Tengo que buscar el estudio, pero para dar un poco de datos, ¿no? De que no sea simplemente la opinión de Fer, sino que hay datos detrás. Y a colación de un poco lo que decía antes Fer, que rara vez creo yo que en una empresa te va a pagar exactamente o más de lo que vales, siempre por su propio beneficio y tirando un poco estoy tirando el triple, ¿vale? De teoría de juegos, siempre van a optimizar su parte. Entonces, siempre van a buscar ganar lo máximo posible. O sea, si nosotros por nuestra parte, como otra parte jugadora, no tiramos de nuestro lado de la cuerda, no creo que... Creo que es la típica frase de si no luchas por ti o si no peleas por tu parte, nadie lo va a hacer. A colación con esto, yo una cosa que también quiero comentar, que aquí estamos solo hablando de dinero,
Y también no solo se puede negociar por dinero, también se puede negociar por menos horas de trabajo, unas condiciones mejores. Y también hay otras cosas que aportan más que el dinero. A lo mejor hay un trabajo que paga un poco menos, pero tiene ese full remote por contrato 100% y no tienes que estar una hora para ir a una oficina. O a lo mejor hay otro que tiene un programa de formación muy interesante, que luego a lo mejor no es así, pero también hay otras cosas aparte de eso que son muy interesantes. Pero obviamente el dinero es muy importante. Con el tema de lo que estabas comentando, salario emocional, vamos a decir, o de equilibrio entre vida laboral y vida de trabajo, si tuviera que evaluar algo más mi equilibrio entre vida personal y tal, obviamente hay ciertas cosas, algunas líneas que yo como persona no estoy dispuesto a buscar. Por ejemplo, si no es remote, a mí no me interesa, ¿no? Pero independientemente de eso, yo me pondría muchísimo más foco incluso en lo que hacemos en las 8 horas. Si por ejemplo, para mí trabajar con buenas prácticas es muchísimo más, vamos a decir, importante que no tenerlas. Puede sonar elitista, pero no es así. O sea, si tuviera que elegir entre una u otra, al final lo que me va a dar más seguridad, lo que me va a dar más tranquilidad, lo que va a hacer que tenga una paz mental mayor, va a ser eso. Y eso lo voy a hacer durante 8 horas del día. Entonces, si tuviera que poner en una balanza esa parte del salario, para mí eso vale mucho más. El momento de chill, ¿no? Sí, yo en la misma línea. Yo valoro mucho, por ejemplo, si la empresa a la que vas, el proyecto al que vas, te va a hacer crecer como profesional. Es decir, si esa calle es una calle sin salida, si va a tener salida a otras calles, si es una rotonda y vas a estar dando vueltas ahí durante años. Creo que todos conocemos es Vox Populi, ¿no? El famoso caso de los programadores de COBOL, que están ahí programando con una tecnología arcaica y supuestamente ganando un pastón porque la banca mundial se migra lentísima y tal, y son inamovibles. Pues bueno, eso ya va en cada uno. Digamos que el salario es una apuesta cruzada entre lo que tú has percibido de la empresa que te va a contratar, del equipo, con sus buenas prácticas, con sus flexibilidades, y el valor percibido que está teniendo el entrevistador o la empresa contratante de lo que puedes aportar. Ahí hay un gambling, ahí hay una apuesta y a veces se gana, a veces se pierde. El negociar el salario es ajustar el desvío que ha pasado de esta apuesta respecto a las expectativas, la realidad, intentar ajustar. El ajuste definitivo es saltar a otra empresa. Por eso yo antes introducía el tema del momento del chill que decía Alejandro. Es que salario emocional o como queráis, esto es el bloque. O sea, o sea, somos unos privilegiados por trabajar en ingeniería de software en este momento actual de burbuja, hasta el punto que nos podemos permitir pensar cosas como la felicidad personal. No está al alcance de casi nadie, creo. Tema importante. O sea, acabas de decir que estamos en una burbuja salarial. Creo que esto merece ser hablado. Estamos en una burbuja salarial. Abrimos melón. Hombre, Melón se ha abierto. hombre, acabas de decir burbuja salarial y esto se tiene que debatir aquí en el podcast, ¿y no? ¿Alguien tiene una opinión? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una burbuja. Creo que va a empezar a pincharse. Creo que da para otro capítulo de podcast todo el tema, el punto en el que estamos y los porqués. Pero creo que es obvio que en el mercado que tenemos laboral, lo que ha ocurrido, que es profesional, esta opinión va a ser un poco impopular. Profesional random se hace un bootcamp de 2 meses y se mete 40.000, así directamente, pues creo que es obvio que es una burbuja, ¿no? ¿Qué es una burbuja? Yo, si me permitís, lo voy a intentar definir de mi manera, que va a ser un poco coloquial, porque no soy economista ni soy nada. Y siempre las burbujas, que es la burbuja inmobiliaria, las burbujas van siempre en las inversiones, ¿no? Pero en mi cabeza una burbuja se produce cuando hay un hype en algún tipo de activo o en algún tipo de inversión. Todo el mundo quiere sumarse a ese carro y empieza a invertir en eso, lo que hace que los precios se disparen hasta que llegan a un punto absurdo, tan absurdo, que ya esa inversión deja de ser interesante y entonces los precios se desploman y caen. Eso es para mí una burbuja, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Yo estoy, Fernando, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que en videojuegos venimos de vivir como varias intraburbujas dentro de la potencial burbuja ya hace unos años, porque estuvo la de las criptomonedas, ¿no? Que se dio también en tech, en fintech en general, que los salarios que se manejaban eran totalmente un sinsentido y se veía. Luego estuvieron los NFTs de mierda, que otra que tal, y ahora la IA y demás, y bueno, sabemos lo que estoy diciendo. Entonces la pregunta es, bueno, al final si esas intraburbujas que estamos viendo, algunas más en videojuegos, en general en tech también,
acabarán resultando estar dentro de la burbuja general o no. Yo iba a decir que para mí la burbuja en realidad es que hay financiación externa que está, vamos a decir, barata de alguna manera y se puede invertir en algo, es decir, ley de oferta y la demanda, entonces se invierte en algo. Y esa inversión en este caso, digamos que es desarrollo porque teóricamente estaba dando mejor valor en bolsa, en este caso, como eran las grandes techs. Estas techs empezaron a, vamos a decir, de alguna manera contratar y ahora está viendo pues que eso no es sostenible y hay que despedir porque sus salarios no se pueden mantener. Ahora, de esa situación, contexto, vamos a decir, burbuja que se vivía en algunos contextos o empresas, decir que nosotros tenemos una burbuja, discrepo, es decir, no creo que tengamos una burbuja. Creo que sí que se aporta bastante valor. Creo que obviamente no es el mismo valor que el que se nos paga, pero obviamente sí que se hace, es bastante rentable el sector en sí. O sea, se hace, si no, no estaríamos haciendo software, ni tantas empresas en líneas generales habría de software, independientemente de que algunas tengan inversión o no. Y lo que yo diría en realidad es, obviamente el ejemplo que he puesto antes, Fer, de alguien que sabe de Bootcamp es poco realista en cuanto a situación real. Pero eso lo que está queriendo decir más que nada es la ley de la oferta y la demanda, porque lo que sucede es no hay suficientes profesionales capacitados para poder hacer este tipo de trabajo. De ahí salió el tema de los bootcamps, de ahí salió ese tema y no creo que esté tan relacionado con los salarios. Ahora, que es posible que haya que ahora lo que se está viendo es una tendencia a parar porque lo que está buscando es la eficiencia porque no se tiene tanta financiación externa y el dinero no está moviendo y los inversores están, vamos a decir, más descontentos. Yo diría que sí. Quizá ha habido un momento de contratación por si acaso y, y estamos viviendo las consecuencias de esa manera muy loca de contratar. No sé si de contratación. Yo diría que también es más el tema de que antes el coste de pedir financiación era cero. Es decir, no, lo que tenía que devolver era básicamente lo que me ponían, no había intereses. Entonces era como bastante fácil pedir esa inversión y jugártela a ver si conseguías beneficios de una de las empresas. Entonces, más bien es un gambling que alguien ha tenido para ver si metía fichas y ganaba. Y creo que van más por ahí, pero no sé. No sé si alguien tiene una opinión específica de videojuegos, porque creo que especialmente ha habido mucho movimiento, tanto en cuanto a contrataciones en los años pasados, creo que a raíz del COVID, como en despidos masivos ahora. Pues yo justo iba a decir que qué pena que esté hablando de de la burbuja del software porque estoy pensando en salirme de los videojuegos. Porque precisamente sabemos que ahora mismo la situación económica es bastante mala, se han cerrado muchísimas empresas, se han echado a miles y miles de trabajadores por todo el mundo. Aquí en España ha habido unos cuantos ERE y la verdad que la situación es bastante complicada, sobre todo porque la competitividad es aún mayor. Al final es un sector muy cercano a la parte artística y tiene toda la parte de toda la gente que diría, yo es que por trabajar en este videojuego lo haría gratis, ¿no? Que luego no es así y que luego no es tan exagerado, pero aún así eso hace que haya una tendencia de salario bastante más a la baja que a la industria del software paralela. ¿Podéis, por favor, para los que no estamos metidos en vuestro sector, darnos así como una vista general de cómo está el tema, qué ha ocurrido un poco históricamente o qué está ocurriendo ahora en el sector de los videojuegos? A mí me hace mucha gracia la frase esta que se suele decir de los videojuegos van años por detrás del software y quizá con esto es justo al revés, ¿no? Con el tema de la burbuja, los videojuegos ahora van por delante, ¿no? Es lo peor. Totalmente, Alejandro. Se ha mencionado anteriormente que han sido miles de despidos y tengo aquí los números delante y solo en lo que llevamos de año se han despedido a 8.000 personas, nada más y nada menos. Esto es una tendencia debido al COVID, o sea, por el COVID, y que hubieron contrataciones masivas, pero por supuesto también es culpa del C-Level, que hicieron promesas no realistas a inversores diciendo que van a aumentar sus ganancias. Entonces, claro, en 2020-2021 la gente estaba en su casa jugando, pero en cuanto se levantaron las restricciones, disminuyeron las ventas. Bueno, claro, como dice José, en cuanto las restricciones se fueron levantando, los números volvieron a ser los anteriores, pero claro, los números de las cuentas seguían estando inflados, se sabía que eran inflados, se sabía que se estaba proyectando sobre falsedades y aún así se les siguió vendiendo la moto a los inversores y de ahí viene ahora la masacre absoluta de trabajadores de videojuegos que tenemos.
Yo solo quiero decir una cosa, que técnicamente en las 3 empresas en las que he trabajado, ninguna sigue abierta, así que bueno. Oh, y yo, de hecho, lo mismo que tú, Ángel, que la primera en la que estuve cerró, la siguiente han echado al 90% de las personas y, y ahora en la que estoy ahora mismo han echado al 70% en diferentes fases. De hecho, eso me está llevando a hilar con el siguiente tema, porque mi caso es el mismo, he estado asalariado mucho tiempo en la misma empresa y es una empresa que ahora bueno, se está derritiendo, ¿no? Y está haciendo despidos salvo al equipo técnico y el equipo técnico está pidiendo ciertas condiciones que no se le están satisfaciendo y eso va a hacer que el equipo técnico también se disuelva. Y esas condiciones eran que la empresa igualase el salario a todas las personas de ese equipo técnico, que es algo que creo que Alejandro quería hablar de ello. Pues sí, la verdad es que tenía yo esa pregunta casi desde el principio, ¿no? Del podcast, a ver cuándo la podía meter y por fin, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis ustedes? ¿Qué opinan ustedes del tema de el equipo debería cobrar lo mismo o se debería de hacer ahí algún tipo de evaluación? Porque es una idea que me he encontrado ya hace muy poquito, que nunca me la había planteado y es eso, oye, ¿y si el equipo cobra lo mismo? Creo que es una idea súper interesante y creo que yo me lo tomaría como la estrella del norte, como qué tenemos que hacer para que esto pase. Porque probablemente las decisiones que tomas para conseguir que todo el mundo cobre igual serán buenas para todo el mundo. Es como la velocidad de la luz, ¿no? Vamos allí. Quizá no llegamos, pero intentando llegar conseguiremos cosas buenas. Yo aquí estoy totalmente en contra. Para mí el salario es la cuantificación económica del valor que tú vas a aportar a una organización. Entonces, para que todo el mundo cobre lo mismo, todo el mundo debería aportar lo mismo y creo que eso es totalmente imposible. Entonces, para mí es un no. Fernando, solo por comentarlo solo, este equipo es un equipo que recalco que estaba pidiéndolo el propio equipo de manera genuina y era un equipo al que se había llegado a esa independencia de que el propio equipo consideraba que todas las personas aportaban el mismo valor, de hecho es así, y que tenía la suficiente cohesión, la suficiente unidad para que no hubiera ningún rango salarial porque tampoco había puestos en ese equipo, todos tenían el mismo puesto. Creo que tiene que ser un equipo muy especial que llegue a esto, pero sí. Yo quería comentar que lo que estaba diciendo Fer, o sea, yo pienso lo mismo que Fer en ese sentido. También entiendo el punto de Ricardo. Y lo que yo me he encontrado cuando esto se ha intentado hacer no ha sido en el mismo equipo, que creo que es ahí donde está el problema. Y de hecho ha sido toma en parte de decisión de la parte de liderazgo, ¿no? Como dar un rango desde te ofrecemos este salario, si te quejas, te ofrecemos hasta este salario, y a todo el mundo le ofrecen el mismo salario. Entonces, ahí lo que yo veo es una total desigualdad. Es decir, y voy a poner un caso ejemplo, ¿no? A mí me dicen, oye, tienes una subida salarial, la subida salarial que tienes es tanto, ¿no? Y tú dices, no estoy conforme con este salario que me estás ofreciendo. No me parece normal. Entonces hacen una contraoferta y dan otro rango. Lo que sucede es que obviamente pues, los trabajadores, como bien hemos dicho antes, entre nosotros hablamos y te enteras de que al resto de tus compañeros que obviamente se están esforzando en sus equipos y haciendo las cosas que tienen que estar haciendo, pero no tenemos el mismo, o sea, no estamos aportando el mismo valor o de la misma manera, obtienen la misma oferta que tú. Y entonces ahí es un poco injusto, porque tú estás, y de hecho aquí la pregunta sería, si yo te tuviera que poner o valorar desde un 0 a un 10 y tú me tuvieras que poner, donde un 0 es no te subo el salario, un 1 es te subo al mínimo que estoy dispuesto a subirte, y el 10 es estás en el máximo rango que puedo ofrecerte, ¿dónde me pondrías? Y esa sería la pregunta que yo me esperaría por parte de alguien que va a liderar esa propuesta, ¿no? No me esperaría o no me gustaría para nada la otra alternativa que yo sí he vivido, que es para todo el mundo lo mismo, pese a que no todo el mundo esté para nada ofreciendo lo mismo. Incluso hay un problema para el equipo que puede ser que, por ejemplo, en la necesidad de que les contratas a un rol de liderazgo o un rol de algo, si todo el mundo está cobrando lo mismo, quizás no da el presupuesto para contratar un rol de liderazgo que funcione bien, o quizás no se puede ampliar porque a tope con que todo el mundo cobre lo mismo, si es todo el mundo cobra lo mismo por arriba y todo el mundo cobra muchísimo dinero. Pero en los casos en los que no están así,
quizá eso puede ser perjudicial para el equipo, porque a lo mejor el equipo necesita un rol de liderazgo que no se puede encontrar porque nadie va a aceptar eso. O incluso otros problemas ya de las clásicas competencias entre equipos o competencias entre personas em, bueno, pero si estamos cobrando lo mismo, pero si esa persona y se señala y se hace eso, que incluso eso puede ser un problema, aunque a mí la filosofía me guste, pero sí que es verdad que no está libre de problemas y no es la panacea. Claro, hay un punto que leí yo justamente en el Peopleware, era que este tipo de, quizá de prácticas, de basar el tema del performance de cada uno como criterio para las subidas salariales o, o en base al valor que cada uno aporta y todo este rollo, que eran prácticas que destruían el equipo. Porque, claro, ponían en una tesitura a mí me van a subir el salario cuando yo haga, y sé que esto nos da mucha rabia, pero historias de usuario, cuantas más historias de usuario haga, entonces nunca voy a ponerme a ayudar al resto cuando eso es lo que realmente haría. Y supongo que es un poco lo mismo y es volver a dar ciclos sobre lo mismo de cuidado con qué elegimos como criterio porque claro, nos puede resultar en que eso se nos va a cargar el equipo porque va a poner a todos los miembros del equipo en direcciones diferentes. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, me parece un problema. Pero yo veo otro por encima de ese, veo uno que me preocupa más y quizá la gente que hayáis trabajado con este modelo me podéis echar una mano. ¿Qué pasa si yo quiero crecer, quiero ganar más dinero como profesional? Va un poco en la línea que lo que dices tú, a lo mejor hay unas tareas que son más difíciles o hay algo que yo me tengo que formar o hay algo que yo tengo que hacer un esfuerzo adicional y eso, si lo consigo, va a tener una recompensa. Si el equipo se le paga a todos por igual, ¿cómo funciona eso? O que entonces pasaría, claro, estoy pensando un poco en alto, los objetivos ya no son individuales, sino pasan a ser objetivos de equipo. ¿Y qué pasa? Porque yo creo que todos hemos vivido esa situación. Típico trabajo que tienes que hacer en la universidad, en el colegio, ¿no? Y el típico que no hace nada o hace menos. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se gestiona todo eso? Es que a mí me parece interesante. Creo que ese es precisamente el tema y es por donde iba cuando que sería algo deseable que todo el equipo trabajara igual porque lo que no puedes mantener es una situación de inequidad. Es decir, bueno, o quizá inequidad sí, pero desigualdad no. Todo el mundo cobra igual porque el valor que está proporcionando el equipo es repartible en partes iguales. Es un modelo un poco más socialista, si queréis, un poco parecido a lo que hacemos con la seguridad social. Y yo entiendo que estoy aquí tocando un tema un poco delicado, pero la idea de que todo el mundo trabaje por el mismo objetivo, eso es lo que define un equipo. Entonces, si el objetivo está por encima del equipo, el sueldo no tendría que estar por encima del equipo y sería un sueldo del equipo. Y que quizá el equipo decida la manera en que debería repartirlo, porque los criterios para repartirlo quizá deberían ser del equipo. Totalmente, totalmente. Me siento bastante identificado con eso, ¿no? Porque es algo que siempre también bueno, siempre, ¿no? Aquí como, pero que recientemente me está planteando, digo, joder, tendría todo el sentido del mundo, sí. Yo, me ha gustado mucho esta intervención que has hecho, Víctor, y me ha recordado, me ha desbloqueado ahí un recuerdillo. Yo en tiempos, cuando me empecé a meter más en el tema de Agile y Scrum y tal, hablaba de los equipos autónomos y autogestionados. Y una de las cosas que decía es que el equipo tenía que tener plena autonomía para tomar las decisiones técnicas. Tenía que ser una caja negra. Entraban unas features, unas demandas, salían unos entregables y entre medias todo eso se tenía que decidir internamente. Hasta el punto de tener potestad incluso para despedir a un miembro del grupo, si el equipo lo consideraba así. Entonces, ¿qué pensáis? Esto, supongo que en este modelo encaja, ¿no? O sea, si todos queremos tener objetivos comunes, todos estamos tirando del carro en la misma línea y tal, vemos a alguien que no quiere, también hasta ese punto no llegas y le dices a quien sea negocio, oye, mira, hemos decidido dentro del equipo que este se va. ¿Lo veis factible? Yo lo veo factible. De hecho, me gusta mucho porque me va a dar pie a la siguiente manera de pensar que tengo y lo que quería comentar era, ¿qué pasa si el equipo no es maduro? Porque estamos hablando de un equipo que ya puede tener su autonomía, pero hay equipos que no están en esa fase. Hay muchos equipos que no tienen accountability, no se sienten responsables de las cosas que hacen, no son responsables. Esos equipos no podrían tener este modelo. Tendrías que hacer un gran... Y lo que en realidad estamos queriendo decir, si nos damos cuenta también, es para poder llegar a este modelo de salarios, entre comillas, tendríamos que tener una cultura en el equipo y para poder implantar esa cultura en el equipo habría que tener una cultura en la organización y al final es como
Pues sí, porque yo era algo que estaba planteándome todo el rato con las últimas intervenciones, porque claro, para esto que estamos hablando, primero tiene que haber un equipo y luego el equipo es el que puede decidir pues lo dicho, o que todos cobran igual o pues vamos a hacer la repartición así. Yo creo que eso, que el punto quizá, que no pasa nada, que lo hemos ido evolucionando naturalmente, pero que el punto está que nos hemos equivocado al principio al plantear la cuestión, ¿no? Porque no hemos puesto la base que teníamos nosotros como en la cabeza de que ya existía el equipo. Y aquí estoy utilizando equipo en la definición más pura como tal, en el sentido de un grupo bien cohesionado y todo esto que ahora mismo nosotros todos tenemos en mente, ¿no? Quizá este es otro tema para hablar, quizá ahora, quizá más adelante, de cuando se malinterpreta o se malutiliza, ¿no? La palabra equipo, ¿no? Para simplemente denominar a un grupo de personas que trabajan juntas, como eso no es así. Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y además recogiendo el guante de Alejandro, ¿vale? Pero ¿cómo? ¿No? Esa era la pregunta. Pero ¿cómo pasamos del estadio A al B? Es decir, ¿pero cómo? Pues por el principio. ¿Qué necesitamos? ¿Un equipo cohesivo? Bien, ¿qué pasa? Que en este equipo nos falta gente que lidere, nos sobra gente que esté aportando toxicidad. Pues esto es el análisis, esto es lo que hay que trabajar poco a poco, porque es imposible de repente despertarse y decir, estamos en un equipo que es capaz de autogestionarse los sueldos. Bueno, quizá antes tiene que autogestionar la entrega de valor, quizá antes tiene que autogestionar el horario, quizá antes tiene que autogestionar la posibilidad de trabajar en remoto, ¿no? Y hay toda una serie de pasos que nos conducen, que me da que todo sigue el mismo stream. Yo iba a decir que esto da para totalmente un episodio, así que a lo mejor deberíamos pensarnos o evaluar hacer un episodio de este tema. Y yo lo que añadiría a lo que estás diciendo en realidad es que yo utilizaría la escalera de responsabilidad, que es una herramienta bastante simple que se suele utilizar para este tipo de cosas. Pero independientemente de cómo lo quieras mover de estadio A a estadio B, el tema de los salarios creo que ahora ya ha quedado más cubierto, así que no sé si alguien quiere comentar algo más concreto. Y yo añadiría que a negociar se aprende negociando, igual que a casi cualquier cosa. Es decir, si tú lo que quieres es trabajar sobre, o sea, conseguir un mejor salario, es muy difícil que un día pase. Eso es algo que creo que deben hacer desde quien considera que necesita un mayor salario y aprender a navegar, igual que hablábamos en capítulos anteriores de aprender a navegar las entrevistas. Me ha hecho muchísima gracia como cuando Manu ha dicho, bueno, quizás se nos está yendo, tal, podemos llevarlo a otro episodio. Yo iba a bajar en el guión este que tenemos, iba a bajar al final a apuntarlo, pero es que ya estaba apuntado, o sea, ya la mente colmena es increíble, o sea, ¿no? Yo, de hecho, ahora que hablas de apuntar aquí, Alejandro, una cosa que tenía apuntada que sí que quiero que no se pierda es una recomendación que teníamos, que es del libro Fearless Salary Negotiation, que nos lo hemos leído varias personas de aquí. Creo que te puede abrir bastante la mente si te pilla en cierto momento de tu carrera. Y además te abre mucho la perspectiva del tema de los salarios internacionales, ¿no? Al final el libro está escrito desde una perspectiva estadounidense y tal. Y creo que es un tema que, por ejemplo, Fernando quería hablar de ello. Sí, a mí me parece un tema súper interesante y hay una pregunta clave de la que me gustaría saber vuestra opinión, que es, ¿el mismo técnico en una zona horaria, en un país, en otro país, haciendo el mismo trabajo con respecto a otro, dos en distintos países tienen que cobrar lo mismo, sí o no? Sí y no, porque, como hemos dicho al principio, todo esto es una inversión. Cuando una empresa contrata a un trabajador, está invirtiendo. Entonces, hay contextos en el que sí, que un salario simétrico, pues esté bien. Hay veces que un salario que esté ponderado puede estar también bien. Al final, ¿por qué una empresa internacional está contratando internacionalmente? Uno de los factores muchas veces es los costes del trabajador. Es decir, un talento similar en un contexto diferente, en un lugar de residencia diferente, hace que el desfase horario sea una inversión razonable con una reducción de sueldo. No sé, yo creo que por ahí hay toda una serie de cálculos que se hacen para ver que la inversión es razonable. Obviamente estamos en un mercado globalizado, obviamente la gente contrata en remoto para que sea más barato, pero creo que no es sostenible porque al final la gente se termina por ir. Y por el mismo motivo que tú estás contratando en remoto, que te da acceso a un mercado de trabajadores global, ese mismo trabajador también tiene acceso a un mercado de trabajo global y lo va a tener muy fácil para irse. Entonces, para mí es algo que es poco sostenible.
Me encanta porque tenemos mente colmena y al final lo que está diciendo Fer está bastante alineado con lo que iba a decir yo. Antes Víctor estaba comentando que se hace para abaratar costes y eso sería un poco así si esto fuera algo así como llevo este producto que fabrico aquí a la fábrica de Asia en cualquier punto que queramos y decimos que es más barato fabricarlo, pero la realidad es que no es así porque yo no solo trabajo en esa fábrica, yo trabajo para la fábrica de Asia o para la fábrica de Estados Unidos. Ergo, para mí es más bien una red flag de las que hablábamos en el episodio anterior, de lo que la empresa, de la cultura de la empresa, más que algo que se haga como una práctica habitual. Para mí sí se hace, como bien decía antes, es más hablar de ellos que hablar de la persona que quiere contratar. De acuerdo, pero he hecho un poco más de pimientita. El trabajo internacional, sobre todo por desfase horario, inhabilita ciertas prácticas que a priori aquí estamos de acuerdo que son buenas prácticas, con lo cual hay un coste a pagar por esta contratación. De ahí a que la inversión tenga que tener en cuenta. Si tú estás trabajando en XP o intentas tener equipos autogestionados que trabajen síncronamente, por lo menos tienen que estar en una misma franja horaria, porque si no, no vas a poder ejecutar, hasta donde yo sé. Bueno, para eso existen otras cosas. En realidad, ahí estaríamos hablando de qué tipo de prácticas es la que te genera problema. En este caso entiendo que es el pairing, por lo que estás diciendo. Y lo que estás queriendo decir, bueno, que a lo mejor tienes una ventana horaria diferente, por lo tanto tendrás hot hours, cold hours, muy posiblemente, o core hours, como quieras llamarlo, ¿vale? Al fin y al cabo es una terminología para decir horas activas y horas no activas. Y si estás en otra zona horaria que está muchísimo más diferente, pues a lo mejor te renta tener varias personas en la otra parte del hemisferio y otras personas aquí, y que esas personas hagan pair entre ellos y vosotros entre vosotros. Luego, si hace falta hacer un compartir conocimiento, hacerlo de otra forma, hay estrategias, quiero decir. Al final vamos a decir, problemas que son resolubles, entre comillas, ¿no? También solemos trabajar con horario flexible. Si tú piensas, yo por ejemplo tenía una jefa de equipo, pues se montaba fiestas por la noche y le gustaba entrar lo más tarde posible. Sin embargo, yo por mis condiciones en casa me gustaba entrar lo antes posible. Yo acababa incorporándome a las 7 de la mañana por un acuerdo que tenía con la empresa y ella siempre entraba a las 10. Esto en zonas horarias es como si yo estuviera trabajando en España y ella estuviera trabajando como en Arabia, más o menos por ahí. Y aún así podíamos trabajar juntos. Yo creo que hay técnicas. En nuestro caso lo que hacíamos era horas de, como decía Manu, horas de pairing y horas que no todos tenemos otras cosas para hacer, porque al final siempre tenemos, yo que sé, presentaciones o una pequeña cosa que no se tiene que hacer por pairing o no es necesario. O sea que bueno, a mí eso me parece muy fácilmente reconciliable y si se quiere. Vale, entonces sigo este hilo. Ok, contrataciones internacionales, cultura internacional, ¿no? Esto es algo interesante, puede aportarnos distintas maneras de entender la realidad profesional, la realidad personal. Es un tema. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Yo por la parte meramente positiva, ¿no? Porque es la primera que se me ha venido a la cabeza y también sí que es cierto de nuevo, porque es la que más reciente tengo de haberme leído el Peopleware, pero que la diversidad en todos los aspectos siempre suma al equipo, porque suma sobre todo en tema de ideas y en tema de cómo planteas y cómo abordas, o sea, cómo planteas las soluciones y cómo abordas los problemas. Entonces, que haya un coste o no por las diferencias culturales, supongo que sí, no lo sé. Claro, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo medimos, no? ¿Cómo medimos el coste que tiene versus el valor que nos aporta? Pues no lo sé, no lo sé. Supongo que habrá momentos o situaciones en las que digas que sí y otras que digas que no. Yo de momento así, de forma muy naif, ¿no? No le veo cosas malas, realmente, o no le veo contras, como para no poder, digamos, beneficiarnos de esa parte de tener, digamos, la diversidad cultural o de diferentes zonas del mundo, diferentes partes del mundo en el equipo. Claro, creo que lo estamos enfocando en cuanto a compañeros de trabajo, pero yo me estaba refiriendo también a la cultura de la matriz de la empresa. Es decir, la Ostras. cultura americana es distinta a la cultura asiática en la manera en que enfocan sus trabajos. Bueno, no sé si viene 100% a colación del capítulo de hoy porque no está relacionado directamente con los salarios, pero sí que quiero hacer una recomendación de un libro que está muy bien, se llama The Culture Map y básicamente habla de estas cosas. Habla de cómo en diferentes culturas, diferentes aspectos, el liderazgo, la comunicación, el acuerdo, lo que sea, se gestiona y está interiorizado porque esto ocurre. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con Víctor. Pues,
es muy recomendable si vas a trabajar en entornos internacionales, porque a lo mejor te vas a encontrar con que tú crees que las cosas están funcionando de una determinada manera y para nada. Así que bueno, y lo dejo. Totalmente de acuerdo. Y yo iba a ir por esas líneas de comunicación más que de empresa porque no había entendido el punto, así que voy a terminar lo que pensaba y luego ya si queréis vosotros pues aportáis otra cosa. Para mí el tema de la diversidad no resta en cuanto a cultura se refiere, pero obviamente sí que significa que es posible que ciertas cosas que tú estés, como bien decía Fer, dando por sentadas, como por ejemplo el hecho de tener una comunicación como la que puedes tener aquí ahora mismo, por ejemplo, más abierta o que la gente no tenga tanto miedo. Hay países en los que esto no es así. Y tener ese tipo de comunicación y tener una cultura de Extreme Programming, por ejemplo, en la que tengas que tener esa comunicación activa y va a requerir mucho más trabajo. Sobre todo si eres tú la persona que viene proponiendo el cambio y el equipo no ve ese valor. Vas a tener que luchar muchísimo más. Tanto a nivel cultural como a nivel... O sea, decir que la diversidad puede o no puede hacer... O sea, solo es positivo, hay que tener cuidado a la hora de decirlo, sobre todo teniendo en cuenta que no sabes cómo es la otra cultura, en muchos otros casos, hasta que estás dentro. Jope, qué interesante, no me lo había planteado así. De hecho, a veces ni cuando estás dentro. A mí me repatearía un poco el que terminemos el episodio sin hablar para lo que en principio surgió el episodio, de la temida pregunta, ¿no? Del salario, ¿no? De la que se suele llamar, ¿no? La frase hecha en inglés, de Dreaded Salary Question, que de hecho creo que hay un libro digital al respecto, ¿no? Y así poniendo un poco el contexto, es si en las entrevistas, si nos interesa decir cuanto antes a qué salario aspiramos o nos interesa retrasar esa pregunta lo máximo posible. Porque el punto de esta, digamos, de este libro digital, no me acuerdo de quién era, de hecho, pero bueno, que el punto detrás de esto, de esta idea, era retrasarlo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, postulas para un cierto puesto en el que tiene una cierta banda salarial, vamos a poner números aleatorios, ¿vale? Entre 30 y 40.000 sería esa banda salarial, ¿no? Claro, si tú ya directamente te encasillan ahí, pues lo máximo que tú, entre comillas, le vas a poder sacar a la empresa son 40.000. Pero sin embargo, si tú consigues durante todo el proceso de selección venderte, ¿no? Por decirlo de alguna forma, puede ser que digan, ostras, esta persona nos cuadra mucho, teníamos pensado entre 30 y 40, pero es que nos cuadra mucho más para el rango de 40 a 50. Entonces vamos a ver cómo reajustamos, ¿no? Entonces es un poco la idea como detrás de esta pregunta, de esta idea, que luego a su vez surgen como voces muy, muy discordantes con esto, ¿no? Como totalmente lo contrario. Me siento identificado totalmente. Sí que yo antes lo hacía así, también creo que por lo menos en España tradicionalmente se ha visto mal que empezaras preguntando eso porque se te consideraba como que eras un pesetero. En mi opinión, creo que tendemos a romantizar mucho el trabajo, porque el trabajo es lo que hablamos antes, es una inversión y punto. Yo antes hacía lo que tú comentabas que dice el libro, Alejandro. Te puedo decir que ahora estoy en el extremo contrario porque creo que hacer procesos selectivos es un estrés y cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, no solamente para ti como trabajador, sino para la empresa también. Y te puedo decir que ahora mismo, cada vez que me escriben por LinkedIn, si no viene la oferta, es lo primero que estoy preguntando. ¿Cuál es la banda salarial? Las que me están diciendo no tengo rango salarial, no lo estoy escuchando. Pero aún así creo que no está reñido con lo que tú comentabas. Y el salario, yo creo que el salario al final es dependiente de cuánta gente hay que pueda hacer ese trabajo. Entonces creo que tú perfectamente puedes preguntar por un rango. Puede ser que hagas el proceso, puede ser que tengas éxito y luego puede ser que negocies y por la necesidad de la empresa te vayas un poquito por encima de ese rango. Es que estás literalmente en la tesitura de ¿qué hago? ¿Para qué lado te vas, no? Porque yo literalmente estoy ahí de decir, ¿qué haces? ¿Invierto o mejor dicho, más que invertir, me juega la ruleta, ¿no? Gambling, el término en inglés, me juega la ruleta mi tiempo aquí, tanto mi tiempo como el de la empresa, ¿no? De decir, como dices tú, de un proceso muy largo como para que esto luego tenga sentido. Hay una herramienta que creo que todos conocemos, pero por si acaso no la conoce alguien, que se llama Glassdoor. Es una página donde tú puedes subir, puedes hablar de procesos selectivos, puedes hablar de puestos, puedes hablar de tu trabajo, de lo que cobrabas y se habla, en definitiva, es como de lo que estamos hablando en este capítulo, ¿no? De hacer públicas esas cosas que son tan oscuras. Entonces, es un quid pro quo. Tú pones una opinión o un salario, lo que sea en una empresa, eso te da acceso a que veas cómo va en otras. De lo que tú decías, para mí es una herramienta buena. Cuando a ti te escriben de una empresa y ya sabes el rol que va a ser, pues puedes consultar en esa página y probablemente tengas algo de dato y ya no bastan a ciegas. Totalmente. No bastan a ciegas y sobre todo aquí hay un tema de respeto. Respeto por el tiempo propio y por el tiempo de la empresa.
Si tus expectativas son de 60 y la empresa, por los motivos que sea, solo pueden ofrecer de 30 a 40, entonces tú tienes que priorizar. Y es cierto que hay factores y es cierto que hay situaciones particulares donde para ti hay ciertas, yo qué sé, perks o características del trabajo que pueden compensar, pero hay veces que no. Entonces creo que es una manera mucho más respetuosa de atacar la situación diciendo, mira, para mí es importante. ¿Por qué es mucho más difícil la pregunta del sueldo que la pregunta del remoto? Las dos son características del trabajo, son una manera de relacionarnos como empleado-empleador. Creo que hay un tema cultural, especialmente en culturas latinas, especialmente en España. Creo que el salario, por de donde venimos históricamente, pues es algo que se te da, no se reclama. Bueno, yo voy a hacer una cosa un poco diferente. Para mí no es el tema de salario no es así, no se tiene más en cuenta que los otros PERS, sino que tiene que ver con la pirámide de Maslow al final, o con la teoría de higiene de Heisenberg, que al final lo que te está queriendo decir, de higiene y motivación, que al final lo que te quiere decir es que tú tienes que tener un salario mínimo para poder vivir, etcétera. O sea, si cubre tus necesidades, pues posiblemente pues, puedas empezar a negociar. Otra cosa es que estés buscando más salario y cosas así. Para ese tipo de situaciones, y para responder más bien a la pregunta que ha hecho Alejandro, lo primero que yo intentaría identificar es si la persona que me está haciendo la entrevista es un recruiter externo o es un recursos humanos. Si es un recruiter externo, lo primero que va a suceder es que esa persona solo va a saber una franja salarial y solo te va a poder decir eso. Posiblemente el resto de dudas no las puedas tener. Así que intentar dilatarla posiblemente a la siguiente tendría sentido. En caso de no poder dilatarla, la fórmula que suele ser es aplícale un 15% a lo que quieras jugar actualmente y empieza a jugar con el rango entre el 15% y el 20%, y entonces empezamos a hablar. Yo quiero, de hecho, justo con eso, yo quiero aportar una perspectiva distinta, que aquí no tenemos mucho de ello, que es la perspectiva del contractor, la perspectiva de la persona freelance. Yo tengo muy poca experiencia como para hablar con conocimiento de ello. Pero sí es verdad que a la Dreader Salary Question se le contrapone, ¿no?, el otro extremo, que sería el anchoring, la estrategia de anclaje de si la Dreader Salary Question estipula que el primero que dice la cifra pierde, entre comillas, el anchoring sería lo contrario. El primero que consiga decir la cifra bien dicha ancla esa cifra y entonces ahora se empieza a negociar sobre esa cifra. Y bueno, creo que es una perspectiva que no solemos poner sobre la mesa, creo que no lo hemos puesto en ningún momento en este escenario, en este capítulo, porque pues eso, porque tenemos muy poca experiencia en el sector freelance, en el sector del contracting, pero que no es nada desdeñable. A mí me supuso esa antítesis de decir, ostras, la Dreader Salary Question la había dado por hecha hasta ahora y coño, aquí hay gente que está diciendo lo contrario y que está diciendo que puede sacar mejores precios y mejores salarios con esto. Y de hecho, yo reconozco que a mí me ha servido. Hay una historia muy bonita acerca del anchoring, a mí me la contaron así, que es la idea de que los restaurantes, cuando ponen la carta de vinos, lo que hacen es anclar a la botella de vino más cara para que la gente que no sabe de vinos vaya a la segunda. Es decir, yo quiero quedar bien, haciendo parecer que sé elegir un vino, miro la más alta, pero no elijo esa y va a la segunda. Es decir, la primera solo está para anclar el precio de la segunda. Bueno, pues como estamos hablando de dinero, de salarios, y aquí no estamos cobrando a nadie, y quien nos está escuchando aún menos, creo que Víctor tiene preparada una frase para cerrar. Pues sí, venga, voy a hacer la quote de cierre. Yo voy a citar a Alejandro citando a Peopleware. Me gustó mucho la variación que hizo de una frase del libro. Dice, ahorrar dinero en las cosas equivocadas te puede costar una fortuna.